Los cabalistas occidentales identifican la luz astral con el pleroma gnóstico, pero para Jung y Blavatsky esto es un error, porque el pleroma es el mundo espiritual o el mundo total sin opuestos y sin imperfecciones, mientras que la luz astral es el plano cósmico, metafísico e inmaterial, donde habitan los arcontes y donde se imprimen las imágenes de los pensamientos, emociones y sentimientos humanos. Es decir, existe una relación entre la luz astral y la atmósfera mental y moral de la humanidad, o en otros términos, una conexión energética entre la luz astral y el mundo físico, de manera que muchos fenómenos psíquicos de la humanidad tienen su explicación en la luz astral, no solo por el parasitismo psíquico de los arcontes, a través de las emociones negativas de los humanos, sino también por la contaminación de la energía espiritual que fluye entre diversos planos. Por ejemplo, las regiones del bajo astral tienen una energía altamente tóxica, generada principalmente por las emanaciones kármicas de los vivos y por los remanentes psíquicos de los difuntos, así que una energía contaminada no desagrada a los arcontes. Blavatsky, en su doctrina secreta, demuestra que tuvo acceso a las fuentes antiguas. Ella dijo que estos arcontes son seres inferiores. Ellos no crearon esos planos, solo los gobiernan. Pero esas entidades no están por encima de las leyes cósmicas y metafísicas, por lo que su conducta responde a su condición de parásitos, aprovechando los portales, esto es, las fisuras entre planos y la mente inconsciente de los humanos. Sin duda, es otra manera de cómo la energía les llega a los arcontes. Blavatsky continúa diciendo que hay dos clases de arcontes, unos más espirituales que otros y unos más relacionados con la materia hasta el punto de que pueden tomar forma, mientras que los otros son totalmente intangibles. Ella sigue explicando que los primeros doctores de la Iglesia conocían muy bien el tema de los arcontes a través del neoplatonismo y la tradición gnóstica. No obstante, en los escritos cristianos medievales solo hay silencio con respecto a los arcontes. No se podía justificar la existencia de estos parásitos que perturbaban la psique humana, la mentalidad cristiana y el mundo teocéntrico. Por este motivo fue más fácil explicar la existencia de ángeles y demonios como dos fuerzas antagonistas que no intervenían a nivel psíquico. Además, estaban localizadas en el cielo y en el infierno, a donde los humanos llegaban respectivamente mediante la oración, el pecado y la muerte, aunque la Iglesia reconocía que la magia era otro método. Aún así, este continuaba dependiendo del libre albedrío de los humanos. De hecho, Blavatsky escribió que solo los iniciados seguían teniendo conocimiento sobre los arcontes y los cosmocrátores, fuerzas inmateriales o seres espirituales, pero siempre seres inferiores que han sido confundidos con otros seres mitológicos, los cuales están vinculados a la energía. Por ejemplo, en los escritos antiguos, algunos arcontes eran llamados arcontes del aire, pero esto no los vincula a los elementales de los escritos alquimistas, dado que el aire, el fuego, el agua, la tierra y el éter han sido personificados como espíritus de la naturaleza o seres sobrenaturales, aunque en realidad son canales o puentes que utilizan los arcontes porque los conecta con los diferentes planos, incluido el plano astral o mundo etéreo, permitiendo así los flujos de energía entre los diferentes mundos. Teniendo en cuenta esto, esta explicación de Blavatsky se basa en escritos gnósticos antiguos y en la tradición cabalista, y esto Jung lo descubre en la doctrina secreta y sobre todo en los libros de George R. Smith, secretario de Blavatsky, quien traducirá varios textos antiguos a la Teósofa, especialmente Pistis Sofía, donde el apóstol Andrés le responde a Jesús: «Estoy asombrado y me maravillo, pues cuando los hombres que están en el mundo y en el cuerpo de esta materia vengan al reino espiritual, sea porque superarán estos firmamentos y todos estos arcontes y todos los señores y todos los dioses y todos estos grandes invisibles». Ciertamente el Pistis Sofía ayudó a Jung a confirmar todo lo que había intuido y contemplado en sus experiencias oníricas y visionarias. Incluso, en 1930, viaja a Londres para conocer
a George R. Smith y así darle las gracias por su trabajo. Pues desde 1915 Jung leyó los trabajos de George R. Smith acerca del gnosticismo antiguo y esto poco a poco lo fue conduciendo hacia la cábala, tradición que explica cómo los arcontes parasitaban la energía a través de la psique humana y cómo este vampirismo psíquico tenía éxito. No solo hurtaban la energía luminosa procedente de las séfiras superiores del árbol de la vida, sino también las fuentes de energía psíquica de la humanidad. Por ejemplo, Freud reconocía en su círculo interno que el acto sexual producía energía y era la única fuente de energía para estos arcontes, mientras que Jung consideraba que la sexualidad solo era una de las muchas formas de obtención de energía, entre las cuales se encuentra la propia espiritualidad mal enfocada, haciendo referencia a todos esos grupos sectarios pseudoespirituales que entregan su energía para realizar ceremonias colectivas, por ejemplo, con el fin de abrir supuestos portales en los lugares sagrados de las civilizaciones antiguas en fechas concretas, o bien con el propósito de experimentar con alucinógenos para iniciarlos en experiencias extracorpóreas sin la preparación adecuada para hacer un viaje astral. En este sentido, los grupos New Age han expuesto a sus miembros a estos arcontes, introduciéndolos en la boca del lobo. Precisamente Madame Blavatsky, en su libro Isis sin velo, explica que el fenómeno del espiritismo hizo lo mismo con los interesados en contactar con sus seres fallecidos, recordando que el espiritismo es un fraude en la mayoría de los casos, porque en los casos reales los muertos no se presentan, sino que son entidades malignas que asumen la apariencia deseada para manipular a los presentes, y el término que utiliza Blavatsky para definir esas entidades son los elementales, porque los arcontes tienen la capacidad de moverse por los elementos que conforman los diferentes mundos, y el principal de esos elementos es el éter, más conocido como akasha. Esto es una sustancia sutil que se encuentra en el universo y en sus dimensiones. Es pues la energía invisible con la que se forma el espíritu y la energía psíquica, a la que se accede con las operaciones mágicas, ritualísticas y espirituales. De hecho, Blavatsky y Jung dicen que el vampirismo psicológico, humano o metafísico, se alimenta de esa energía psíquica que se encuentra en el cosmos multidimensional y en especial en el plano astral. Allí Blavatsky incluye a los arcontes como seres del bajo astral, porque son seres propios de esas dimensiones densas y existen porque son necesarios en la dualidad del bien y del mal. Después, Blavatsky indica la existencia de seres densos con energía emocional y mental totalmente negativa. Ella dice que son humanos fallecidos con una psique perturbada o con un apego enfermizo al mundo físico, o bien almas que fueron vendidas a las entidades del astral. Por otra parte, Blavatsky menciona a los seres densos inconscientes que fueron creados por el pensamiento psíquico o mágico a través de la energía negativa y tóxica de una persona o de un grupo de personas. En definitiva, Blavatsky incluye a los arcontes dentro de los parásitos del astral, los cuales se alimentan del ser humano como fuente energética multidimensional. Continuaremos profundizando en este tema tan relevante como complejo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.